un feliz año nuevo, aleluya, para esta hermosa audiencia. Que este año sea de mayor y mayor bendición a cada uno de los oyentes, a cada familia, a donde esta sintonía pueda llegar. Es un año más de vida que el Padre Celestial nos permite hoy tener, disfrutar para compartir en familia. Una vez más estamos aquí en este programa Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por un testimonio más de vida. Este es un programa celestial que nació en el corazón de papá para que tú que me escuchas, tú que empiezas a sintonizar Bellavista Estéreo 103.6, puedas glorificar, creer las maravillas y el poder de Dios. Hoy me encuentro con mi amada esposa, que cuando estoy con ella me pongo como nervioso. Estoy con una gran amiga, clienta, hermana de la fe, mi amiga Gisela, mi hermana Gisela, que hoy viene con un testimonio poderoso en este precioso momento. Gisela. Gracias, Eri. Bendiciones a toda la audiencia en esta mañana. Bueno, por la misericordia de Dios estamos aquí. A Dios le plació que hoy fuera el día que estuviera llevando Amén, pues este mensaje. Gracias acá a los miembros de Bellavista Estéreo, a mi hermano Eri, mi gran amigo, y pues yo soy su clienta fiel, como dice él. Sí. No, pues vine a glorificar el nombre del Señor. Vine a contarles un poderoso testimonio de un proceso duro que viví en el 2000, finalizando 2002, 2022, 2023, donde puedo darle la gloria a Dios, que hoy estoy de pie, que hoy sigo respirando, que hoy sigo con vida. Y amén. Pues muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová, dice el Salmo 34:19. Así es. Una palabra tremenda, una promesa que cuando uno la atesora, Dios la cumple, que aunque no veamos nada, y cuando nos atesoramos y creemos que aunque no veamos nada, Dios lo va a hacer, Dios lo hace, Él cumple sus promesas. Todo está en que creas, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y fueron tantos los procesos que viví duros, donde no les digo, somos carne, somos débiles, y quise tirar la toalla, pero ahí estuvo mi Padre Celestial enviando ángeles de aquí, de la tierra, enviados directamente de Él a mi vida, llevando una palabra de aliento, una oración. A veces en los procesos difíciles, los primeros que salen huyendo son los que dicen ser tus amigos. Así es. Tu familia, y te dejan ahí, pero a papá le place mostrar su gloria. Amén. Cuando el hombre cree que es tu final y se alegra mucho de que ese es tu final, viene Dios y todo lo mueve y dice, aquí estoy yo. Este es un nuevo comienzo para ella. A veces las sacudidas son buenas para que despertemos y pongamos la mirada en Él y solamente en Él, para que aprendamos a confiar en Él, a depender solamente de Él. Amén. Y no del hombre, porque cometemos ese error, esperamos tantas veces que sea el hombre quien nos tienda la mano y quien nos saque del problema, y vamos al hombre y no vamos a la presencia, a los pies del Señor. Amén. Bueno, ya venía viviendo un proceso de acoso laboral. También pues se me levantó el enemigo para sacarme del propósito de Dios. En la iglesia donde me congregaba antes, me había dicho que yo era hija de Satanás, tremendo, que yo no adoraba al Señor, que yo iba a tener un encuentro con el mismo infierno, y que, o sea, el Dios que yo adoraba no era el Dios real, sino un Dios Satán, que cada vez que yo cantaba una alabanza lo adoraba a Él, que yo no era una hija de Cristo. Y el enemigo sabe por dónde meterse para afectarle la autoestima a uno, para decirle tú no puedes, y comienza a pasarme tantas cosas, sobre todo en el campo laboral, hasta el punto de llegar a las amenazas fuertes
y mi vida comenzó a cambiar de ahí para adelante. Mi salud ya venía afectada por tanto estrés laboral, por tanta presión. Sucede eso, llega un momento de debilidad, esas palabras de esa mujer quisieron marcar mi vida, se me levanta todo y quise retroceder. Prácticamente tenía un pie en el mundo, pero el Señor, su propósito ya estaba conmigo ahí y envió una persona que tenía pues tiempo que no veía y me mandó un mensaje justo en ese momento, y ese mensaje me hace despertar y me dice que ¿qué estoy haciendo? Y comienzo yo a preguntarme, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas para atrás? Ya habías tomado una decisión, porque dejas que la gente que está en el mundo, que te quiere buscar de excusa para volver al mundo, te contamine. Y es cuando yo comienzo a preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si es verdad que tú me escogiste para servirte, si es verdad que tú tienes un propósito conmigo, yo quiero que tú me lo muestres. Y es cuando comienzan a pasar tantas pruebas que me afectaron mi salud, mi finanza, hasta en lo familiar me tocó también, porque mis hijos, mi mamá, tuvieron que vivir ese proceso duro conmigo. Mi hijo mayor de cierta forma se afectó, se me adelgazó bastante, porque él, aunque no me decía nada, llevaba ese sufrimiento en silencio. Cuando comienza eso, yo salgo de vacaciones en diciembre. El 12 de diciembre me llama el que era mi jefe, me acusa de algo que yo no había hecho, me hace una amenaza tremenda, que en ese momento que yo venía de debilidad, para mí fue que me marcó bastante, y comienza todavía a afectarse más mi salud en lo que ya venía. La migraña, se me desarrolló una fibromialgia, no dormía, vivía estresada por completo, no sabía qué iba a pasar. Entro de vacaciones, viene el ataque, me cambian de puesto, comienza mi coequipero, mi compañero coequipero, donde me ponen a hacerme la vida imposible, al punto de que yo hago una denuncia por acoso laboral, y eso lleva a un proceso de investigación allá en la empresa donde yo trabajo, y nos hacen una reunión, pero todos estaban callados. Y yo expreso algo que eso desató que todos comenzaran a hablar, y me doy cuenta que esa persona que yo admiraba, que respetaba, inclusive a la que por muchas veces oré, era mi peor enemigo. Era quien me atacaba en forma silenciosa, contaminándome el ambiente. Pero donde hay ausencia de la presencia del Señor, la gente se vuelve más vulnerable a que el enemigo los envuelva y se conviertan parte de ese plan maquiavélico. Y comienza ahí un proceso duro, al punto de que me dio una parálisis y luego a los 3 días una isquemia transitoria. Tremendo. Estando en la urgencia, el día que me da eso, yo quedé con mi parte de derecha afectada. Y estando en la clínica, yo le decía, ya no puedo más, Señor. Si esto es lo que tú tienes para mí, entonces siento que esto no viene de parte de ti, siento que yo no te puedo servir, siento que no es tu propósito, y comienza la duda. Y estoy en Sanitas de urgencia, ya en Alto Prado, acostada, eran las 3 de la mañana, cuando siento una voz que me dice, si yo te he dado espada para que pelees. Y yo me levanto y miro y no hay nadie a mi alrededor, solamente una muchacha con un bebé. Y vuelvo y así entredormitada otra vez, cierro y me dan un versículo de la Biblia, y el versículo dice, si yo te he dado espada, ¿para qué hay serpientes y escorpiones? Y yo dije, santo, ¿esto qué es? Y me dice, por ese ascensor va a salir una persona y tú ahí donde estás vas a orar por él. Tremendo. A los 5 minutos sale un señor, venía de Puerto Colombia con un vecino, mal, abre el ascensor, ese señor no podía respirar, se está ahogando, estaba en un estado tremendo,
tremendo, tremendo. Y sentí que esa era la persona por la que tenía que orar. Y me senté detrás de él y comencé a orar por esa persona. Y él suspiró duro y su respiración en el momento comenzó a normalizarse. Y él me voltea y me mira y él hace así, se estremece. Cuando lo llama el médico, el señor tenía H1N1. Tremendo. Y entendí que era el Señor el que me había hablado en ese momento. Aún en medio de todo lo que estaba pasando, le decía que se haga tu voluntad y no la mía. Y de ahí comencé a vivir procesos duros, mi salud afectada, pero era un propósito de Dios, porque yo digo que para uno llevar un mensaje a alguien, si uno no ha vivido un proceso, no tiene como la autoridad. Así es. Para llevarle. Y comienza ahí, iba y venía a la clínica, el dolor se aumentaba, comenzó todo el mundo me miraba feo, hasta el punto de ser atacada por una misma compañera cristiana. Pero yo le dije, Señor, pero ¿cómo me va a atacar esta muchacha si ella está metida entre lo que no es tuyo? Porque todo viene porque yo no me quise prestar para hacer lo que no le agrada a Dios. Y yo le dije, ¿cómo me va a juzgar ella? Si ella está dentro de ese plan, si ella se ha dejado envolver, ella ha vendido su vestidura. Así es. Entonces yo le decía, Señor, pero ¿qué propósito tienes conmigo? Y me dan esta palabra, que está en Isaías 41, desde el 9. Lo leemos bajo la unción del Espíritu Santo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán de los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. Amén. Amén, amén. Bueno, tremendo, ¿verdad? Son testimonios, mira que son diferentes procesos, ya, los cuales cuando estamos viviendo un proceso o estamos siendo probados, creemos que es grave para nosotros y que es mucho más fuerte que otra persona. Y mira que este testimonio que estoy escuchando, del cual es diferente, yo he dado muchos testimonios aquí y es personas que he traído, familiares que han dado testimonio y me doy cuenta que cada uno tenemos algo diferente. Amor. Amén, amén. Escuchando a mi hermanita Gisela, en esta hora les saludo a cada uno de los oyentes, ¿verdad? De todos los que están aquí sintonizados, creyendo en las promesas del Señor este año, todo lo que no pudiste ver en el 2023, sé que el Señor permitirá que cada uno de nosotros lo veamos, y uno de ellos es ver la gloria de Dios. Escuchando Amén. este testimonio, muchas veces creemos que los procesos son para muerte, y no son para muerte, son para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y lo más importante es que cada uno de nosotros estemos atentos a escuchar la voz del Señor, así como le pasó a mi hermanita Gisela. Dice ella que en medio de ese proceso, en medio de una clínica, en medio de una camilla, cuando estás atento allá a lo que está pasando, pues tú puedes escuchar la voz del Señor. Amén. Era posible que la persona que venía entrando en esos momentos, el espíritu de muerte hasta ya estuviera sobre él para llevárselo. Cuando Dios tiene un propósito, te da la orden y tú simplemente obedeces. Mira que tú dices que él suspira de una forma profunda, como cuando vuelve, ¿verdad?, ese espíritu a cobrar vida. Amén. Así es. Sí, él estaba en un estado, Dios mío, que él no podía respirar ya, y él estaba todo así, ya estaba morado, como cuando el niño estaba recién nacido y se está ahogando así estaba el Señor. No podía ni caminar ni nada. Cuando cuando él abre el ascensor con el vecino que lo lleva prácticamente arrastrado. Tremendo. Y cuando ya el médico lo llama, yo luego que él se levanta, yo le dije, Señor,
y escuché esa voz clarita, como cuando alguien le habla a uno al oído pegadito, y yo miraba y aquí no hay nadie, no hay un hombre, y era un hombre el que me hablaba. O sea, y todos los procesos que he vivido, que he tenido que vivir, han sido con un propósito de parte de Dios. A veces no entendemos por qué pasamos tantas cosas. Y lo que hacemos es, ay Señor, nos apartamos de Él, tú no quieres nada conmigo, porque, o sea, lo digo porque yo lo viví, yo sentí en esos momentos, decía, Señor no quiere nada conmigo, me está permitiendo vivir todo esto, será porque yo no le sirvo a Él, o sea, no le voy a servir, no, de verdad no estoy dentro de sus propósitos, pero era necesario para que cuando otra persona venga a hablarme de lo que está viviendo, yo tenga base para decirle, hay un Dios que es real. Amén. Hay un Dios que con Él todo se puede. Hay un Dios que cumple, hay un Dios que te ayuda, hay un Dios que cuando todos te abandonan se queda ahí, que no importa quién se vaya, no importa cuánto se quede, lo importante es que Él siempre está a tu lado. Así es. Amén, gloria a Que Dios. con Él todo lo podemos, como dice la camiseta aquí del programa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Mientras que lo tengamos a Él, vamos a poder todo, vamos a superar cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, cualquier dificultad. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es limpiarnos las rodillas y seguir avanzando en las manos de Él, poniendo todo en las manos de Él. Y bueno, que cuando las rodillas se vuelvan a ensuciar, sea en la presencia de Él. Así es. La verdad es que me gozo, Gisela, como lo dijiste al inicio del programa, es en el tiempo de Dios. Estabas programada hace 8 días, ya yo te había dicho desde que inició este hermoso programa Bellavista Estéreo, creo que vamos para 2 meses, creo, más o menos, mes y medio, 2 meses. Y bueno, como clienta mía que eres, que te compartí con ese gozo, no, tengo un espacio, una emisora cristiana y me gustaría invitarte. Me gozo de estos testimonios porque a veces cuando Dios permite, porque todo es permitido por Él, bendito sea su nombre, y estamos de pronto en una clínica, pero somos servidores del Señor, somos discípulos del Señor, y nos llevan a un lugar que nadie quiere estar. ¿Quién quiere estar en una clínica? Nadie, a menos que vaya solamente a predicar la palabra de Dios. O nos lleva a una cárcel siendo inocente. ¿Quién quiere estar en una cárcel? Nadie. ¿Quién quiere estar preso? Nadie. Solo que vaya a predicar la palabra de Dios. Pero cuando nos lleva a estos lugares que no queremos estar, entender y comprender, Señor, tú me traes aquí, es con un propósito. Ayúdame a entenderlo para cumplir el propósito que tienes, Señor. Mira que estabas en un estado difícil, duro, pero Dios te lleva a una persona la cual Él quería glorificarse en ese momento. Amén, así es. Sí, y de ahí vinieron, o sea, una cantidad de procesos para acá. Vinieron, bueno, me llevó a una situación que no quería hacerlo, porque como tal el empleador, que es la empresa con que yo trabajo, no tenía la culpa, pero desconocían muchas cosas. Y el temor me había llevado a ocultar esta situación que yo venía viviendo durante casi 2 años, y por eso mi salud se afectó, porque me iba o sea, llevando todo calladita, y todo eso que yo como dice uno por ahí, me tragaba sola. Me afectó bastante. Y durante eso, después, eso fue el 28 de junio, la primera situación que me da el 5 de julio, que es cuando pasa el proceso que pasa lo del Señor. Yo ahí, a pesar de que estaba en una situación, bueno, le digo, Señor, llévame a un lugar. Yo, o sea, estaba desesperada, todavía seguía en ese desespero porque me sentía mal, mi cabeza era una bomba de tiempo. Yo caminaba y sentía que tenía algo en la cabeza que se movía, pero me hicieron una resonancia y nada, no se veía nada. Y era algo que tenía de este lado, y yo no sabía qué era lo que era, y el Señor me lleva a donde la pastora Livia Montserrat. Si está conectada, pues, o en algún momento ve este video, escucha lo que le doy muchas gracias a Dios por su vida. La quiero mucho, una persona que me ayudó muchísimo, donde fue de bendición ese lugar, porque ahí conocí a Beatriz Ballesta, también una servidora del Señor. Y ese día, un sábado, 3 de la tarde, están orando por mí, hicieron guerra, había un espíritu de muerte tremendo.
a mi alrededor. Ya el enemigo había declarado mi fin, pero lo que no sabía es que yo tenía uno más grande. Amén. Que todavía no era el momento que él había marcado para mi vida, en todos los aspectos, en tanto laboral, financiero, y o sea, el enemigo estaba dispuesto a destruirme. Y llega ese día y comienza la pastora a orar por mí, y el Señor comienza a mostrarle tantas cosas. Y llega esa mujer de repente que yo no conozco y me dice, no te vayas. El Señor me dice que tengo que orar por ti. Y comienzan esas dos mujeres a levantarse en guerra espiritual. Y salieron muchas cosas, muchas cosas. El Señor reveló ese día, les mostró ese día. Eso fue como el 16, 15 de julio más o menos. Cuando en el transcurso de la semana, el 19 de julio, yo me voy para un servicio que tenía en la iglesia donde me congrego. Cuando regreso, me siento tan mal. Yo entonces, después de que ellas oraron por mí y eso, y comenzaron a guerrear, había algo en mi casa que se sentía como con rabia, eso no nos dejaba dormir, mis hijos lo sentían, mi mamá lo sentía, y comenzamos a meternos en oración con ella. De forma virtual, de forma presencial. Bueno, me voy ese miércoles para la iglesia, el servicio, todo. Cuando llego de allá me acuesto boca abajo. Mis hijos se habían metido en mi cuarto, mi mamá, todos, porque desde que me pasó eso no me querían dejar sola. Y me dan unas ganas de vomitar tremendas. Y yo no podía ni levantar ni mi cabeza. Me hacía como un reloj, se quería explotar, tenía un dolor aquí horrible y me levanto corriendo para el baño, no podía vomitar, lo que era me estaba ahogando, y yo le dije, en el nombre de Jesús, no tienes autoridad sobre mi vida. Ahora, Señor, te pido que me hagas libre. Es lo que decía yo, ayúdame porque ya yo no puedo más. Y me arrodillé ahí en el sanitario y me metí los dedos en la boca. Cuando yo me meto los dedos en la boca, sale una cosa como una cucarachita con una cantidad de pelos envueltos. Tremendo. Y yo le digo, Señor, ¿esto qué es? Cuando yo me quiero levantar a buscar el celular porque mi cuarto está al lado del baño, porque una cosa es decirlo y una cosa es cuando ya uno muestra, porque a veces la gente dice, eso es mentira, eso no es. Tremendo. Ya. Y cuando me voy, me da un mareo y no me puedo levantar, y viene eso que me está ahogando. Y yo comienzo a sobarme aquí, yo le decía, ya no puedo más, y se viene lo que es así, comencé a vomitar los coágulos de sangre. Desde ese día mi cabeza despegó por completo. Comencé a recuperar lo que había perdido de movilidad del lado derecho, porque yo caminaba y yo sentía que yo no coordinaba. Y de ahí comencé a despejarse mi casa, lo que fue, salió. Porque eso me atormentaba en las noches, o sea, estaba siendo atacada, muy atacada, hasta que el Señor un día, y ahí comenzaba con mis hijos a hacer el altar familiar, comenzamos a orar todas las noches, y el Señor en la noche me muestra quién es la persona que es, y lo llamo por nombre propio, y desde ese día más nunca he sentido esa presencia tan espantosa que nos atormentaba a todos, que no dejaba dormir a mi hijo, sobre todo mayor, que en esos momentos estaba viviendo ese proceso conmigo y estaba tan afectado porque él no decía nada, y yo tenía miedo de que él también de pronto fuera a pasarle algo, porque era callado, bajando de peso, y uno es madre y uno siente, y aunque él no me decía nada para no preocuparme, el semblante de él cambió por completo. Cuando ya eso comenzó a salir de mí, yo sentí que mi vida comenzó otra vez nuevamente a ser diferente. Ya estaba volviendo a ser la misma Gisela, ya comencé la gloria sea para Dios, porque sentí que me hizo libre. Le doy gracias a Dios por ponerme esas mujeres. Pero ¿sabe qué es lo que, me quedo? Es que los hijos, para los hijos de Dios todo le obra para bien. Amén. Conocer a personas así y comenzar a limpiar el entorno mío, porque yo no pertenecía a ese lugar. Ese lugar se mueve mucha maldad. A pesar de que todavía sigo en la misma empresa, en ese grupo de trabajo donde yo estaba, ahí Dios no reina. No dejan entrar la presencia de Dios, porque el que ataca a su compañero, el que le hace la vida imposible, el que siempre busca la maldad para otro, y me culpaban a mí de que yo era la
la del problema, que yo era la de porque no me prestaba para hacer muchas cosas y no compartía que lo que no fuera de agrado de Dios se llevara a cabo ahí. Exacto. Entonces, bueno, Dios movió todo, permitió algo y yo salí para un lugar para otro departamento que de verdad ha sido de gran bendición, ha sido una terapia y entendí que la palabra de Dios es fiel. Amén, gloria a Y Dios. que ahí era el propósito. Mi jefa es una mujer de Dios, mis compañeros han sido una bendición grande que Dios ha puesto en el camino como esa terapia para borrar esa tristeza, todo lo que me afectaron los demás y para que la palabra se cumpliera, donde dice que aquí los que se enojan contra mí serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contra mí contienden. Y así ha sido, porque nosotros, la verdad salió a la luz. Amén, amén. Nosotros por eso es que hay que escudriñar la palabra, porque nos enseña de que hay sabiduría y nos garantiza vida eterna. Imagínate, si nosotros meditamos la palabra, si nosotros escudriñamos la palabra, no es leer por leerla, sino que la escudriñamos, la meditamos, le pedimos a Dios el entendimiento, nos está dando una promesa, y si hay alguien que cumple sus promesas es el Padre. Amén. Sabiduría nos hace sabios y nos garantiza vida eterna. Amén. Y mira Así que es. Génesis 12 lo dice claritamente, cuando Génesis 12 dice que el Padre llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela Hola. y te bendeciré, y le pone el ejemplo de las estrellas de los cielos, si alguien las puede contar, o aún la arena del mar, si alguien puede contar la arena, así será tu descendencia. Qué promesa. Y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijere maldeciré. O sea, no tenemos necesidad de que nuestro corazón se dañe. Que si alguien se levantó contra mí en envidia, en celo, en brujería, en hechicería, no, yo no voy a permitir que mi corazón se dañe. Al contrario, cumplo la palabra que dice que voy a orar por los enemigos, voy a amar a aquel que me aborrece. ¿Y cómo le voy a amar? Orando por él. Señor, ten misericordia porque ya tiene su recompensa. Ahí donde se cumple la palabra que mía es la venganza y yo daré el pago. Ya, Dios es el que se encarga. Al contrario, cuando alguien se levanta contra un hijo de Dios, lo que está acarreando es la ira de Dios sobre su vida, maldiciones sobre su vida, porque Él lo dice claramente: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Tremendo, ¿verdad? Amén, amén. Hay algo que de pronto, analizando el testimonio, ¿verdad, Gisela? Y escucharla hablar ya con más tranquilidad, contar este proceso que es para la gloria del Señor, y decir que sabía quién había hecho esto, ¿verdad? Es tremendo. Tener nombre propio en algún momento sí logra como afectar tu corazón. Claro. ¿Qué te ha hecho hoy en día hablarlo ya de una forma más tranquila, ya de pronto diciendo de verdad que esta persona, Dios tenga misericordia? Sí, o y sea, no es dejando una dañar tu sola corazón. persona, son varios los implicados en esto. Y ahora que veo todo el proceso que ellos están viviendo allá, ellos marcaron mi fin, sobre todo la cabeza, que era mi jefe, que era antes. Ellos marcaron mi fin, pero no, el fin no estaba ahí, porque es que la última palabra la tenía el Rey de Reyes, el que me llevó a ese lugar, y la última palabra la tiene él. Él tuvo el día de mi entrada, el día de mi salida, porque yo salí un tiempo, el día de mi regreso, pero él ahora es el único que tiene el día de mi fin ahí. Amén. El hombre no puede determinar el fin. Así es. Se podrá levantar guerra y contienda contigo, pero el único que dice cuándo es tu final en un lugar es el Señor. Amén. Porque Él te llevó, o sea, Él nos lleva a nosotros, y lo entendí con un propósito. Yo al comienzo no entendía por qué pasaban las cosas, qué pasaba, que en el puesto donde yo estaba, al lado siempre colocaban un practicante. Y la mayoría de esas niñas llegaban reventadísimas con problemas familiares, y yo siempre les predicaba. Y ellas se acostumbraban a las alabanzas, se acostumbraban a orar conmigo cuando el jefe no llegaba a las 3 de la tarde, orábamos a esa hora, y entendí que a Satanás no le gustaba eso. Y ese era el propósito de él, de sacarme de ahí para que yo no hiciera
la labor de Dios, porque esa era la labor que Dios me había asignado y yo todavía no entendía. Pero llego a este departamento como bendición, y al comienzo yo veía a ese señor y ya yo lo veía y yo salía derechito para la clínica del miedo que a mí me causaba. Veía a mis compañeros y me atacaban los nervios impresionantes. Pero cuando yo entendí, cuando yo fui libre, yo los miro ahora y hoy soy yo quien camina con la cabeza en alto, porque es que yo no he hecho nada. Los hijos de Dios no tenemos por qué agachar la cabeza solamente delante de Él. Y hoy lo miro y ya no siento nada, no siento rabia, no siento tristeza, no siento ese desespero. Es lo que quiere el Señor, un sí, corazón exacto. sano. Y yo le digo a Dios que tenga misericordia, porque en el febrero del año antes pasado, el Señor me había dado un sueño donde me mostraba que él es una persona sobreviviente de cáncer. Imagínate. Que Dios le da una oportunidad de vida, y el Señor me muestra en un sueño que si él no cambia el corazón, la enfermedad iba a volver. Y muchas cosas, que habían 2 personas que lo iban a traicionar, pero y me muestra que él no gustaba de mí. Ahí es donde comienza todavía el proceso más duro, que se desata el proceso más duro, porque él permitía que ese compañero que comenzó el acoso conmigo lo hiciera, y él lo festejaba de cierta forma, y yo creía que él me estaba ayudando, pero era mentira. Y el día que el Señor me pone a hablar con él, cuando él me hace esa amenaza y él me dice todo lo que me dice y me acusa de algo injusto, yo le digo, el Señor me mostró que usted no gusta de mí, pero no soy yo la que lo va a traicionar, independiente de todo lo que haya pasado con bienestar laboral, todo el proceso con talento humano. No era yo quien lo iba a traicionar, quien nos traicionó fue esas personas que él le brindó esa confianza, que le desordenaron todo eso allá. Y ahora hoy en día él tiene que pagar las consecuencias de sus malas acciones y de sus malas decisiones. Exacto. Porque a veces porque nos alcahuetean las cosas que no son de Dios, y más una persona que tuvo la oportunidad de conocer al Señor, que el Señor se glorifique en su vida. Es una sanidad, tremendo. Y él mismo dice, a mí el Señor, cuando yo lo conozco, porque él es nuevo, él tiene 3 años, y él dice, yo conozco al Señor en medio de mi proceso, muchos se fueron, yo tuve esto, y comienza a contarme, pero ya, y me cuenta es porque yo le digo, usted es sobreviviente, y me dice, ¿quién te lo dijo? Y yo, ¿quién me lo dijo? No importa, el Señor desde el primer día que él cruza la puerta me muestra que él había sido procesado ya, y aún no estaba tan metida de lleno como ahora. Y le digo yo, tuve un sueño con usted la vez pasada del accidente, yo no le dije nada, le voy a contar. Soñé esto y esto, y el Señor dice que si usted no cambia su corazón, la enfermedad, pero no sabía en ese momento que todo lo que venía era contra mí. No entendí en ese momento, no entendí que el Señor me estaba mostrando que todo eso que Él le mandaba hacer era para beneficio mío. Pero ni Él ni yo entendimos. Lo que hizo fue levantarse todavía más en contra mía. Bueno, ahí se levantaron muchas. Yo le doy gracias a Dios hoy le doy gracias a Dios de permitir este proceso, porque personas, o sea, maravillosas conocí a través de este proceso, porque personas llenas de la presencia de servidores de Él oraron, y me demostró cuánto me amaba. No oró cualquier persona, no oró cualquier particular, oraron siervos, pastores por mí, y fueron los que se quedaron a mi lado, los pastores de la iglesia donde me congrego, la pastora Marilyn y el pastor Ildanesio. Ellos pues estuvieron muy pendientes de mí, pero sobre todo el pastor José Palacio y Viviana Maza, y también estuvieron a través del WhatsApp enviándome oración sin que yo les dijera nada de lo que estaba. El Señor los inquietó conmigo, les mostraba, y ellos comenzaban a hacerme, o sea, fueron tantas personas. Pero lo curioso de esto es que el año pasado ustedes me hacen una invitación donde su hijo iba a predicar, y cuando ya él comienza a ministrar, él llega donde estoy yo y me dice que el Señor me decía que tenía que buscarlo más porque venía un proceso duro. Y yo no me acordaba al comienzo, pero llega un momento en que el Señor me trae a relación eso. Y cuando él llega un día a la casa, de repente me acordé de tu hijo, porque tu hijo, vea, tremendo que ese muchachito cómo lo usa Dios. Y hoy puedo testificar que eso es un muchachito de Dios, o sea, alguien que Dios usa, y que lo que sale de él viene de parte de Dios, porque ya era una advertencia del Señor
donde él me decía, viene un proceso, el Señor quiere que lo busque, te escogió un viernes en la noche, y o sea, hablaba de Ruth, me acuerdo yo, la enseñanza de él. Y entre medio de la administración, él dice, el Señor te escogió, pero tienes que buscar más de él, tienes que meterte con él para que puedas soportar el proceso que viene. Y me dijo otras cosas, pero nada más me acuerdo ahora en este momento, de parte de Dios, o sea, y yo digo, caramba, él es un jovencito todavía, y hoy, si hay un joven que está escuchando, le digo que este es un gran ejemplo a seguir, este niño, cómo Dios lo usa, y así puede usar te puede usar a ti. Estar en los caminos del Señor es lo mejor. Aquí no hay hipocresía, aquí nadie te va a que... Bueno, somos atacados, porque somos atacados. Y quizás más atacados que cuando estamos en el mundo, para hacernos dudar, para apartarnos del camino. Pero escoger el camino del Señor es lo mejor. Amén. El Señor nos fortalece para pasar cualquier adversidad, para pasar cualquier prueba. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Cuando Él llega en los de repente. Así es. Y lo estoy viviendo en esta semana, que, bueno, tuve un proceso con un daño en mi casa y me tocaba matricular a mi hijo, el excedente. Yo no tenía todo el dinero. Y llega ese daño y me salía costoso, pero Dios tocó corazones de las personas que enviaron. Y bueno, me salió menos de lo que yo esperaba. No sé cómo pagué, porque es que el Señor dice que de Él es el oro y de Él es la plata. Y que Él es el que paga, y Él pagó, porque es que yo no sé de verdad en mi casa de dónde sacamos el dinero, de cómo hicimos, y bueno, la gloria sea para Él. Y en ese proceso yo decía, y ahora mi hijo, y me llaman de la institución donde lo escribí, lo matriculé, y me dicen, ya llegó el subsidio, vamos a hacer el proceso, queda debiendo tanto. Y yo dije, no, pero es que yo cogí todo el semestre, porque ya se puede pagar también por módulo trimestral. Yo cogí todo el semestre porque yo metí los 2 subsidios. Entonces me dice, ¿y usted es afiliada a una casa funeraria de acá? Y yo dije, claro que sí. No, nosotros estamos, para la gloria de Dios, nada más voy a pagar, no voy a alcanzar a pagar ni 60,000 pesos por un semestre completo. Eso solamente lo hace Dios. Amén, así es. Aún en medio de todo, cuando uno le cree, cuando uno le es fiel. Porque cuando uno le es fiel, cuando Dios ahí está cumpliendo las promesas, Él me había prometido que mi hijo no iba a estudiar, ya Él tenía pago sus estudios. Y tuve tanto contratiempo, porque yo esperaba en otro lugar un descuento, porque toqué varias puertas y las puertas estaban cerradas, pero era el propósito de Dios en ese lugar, independiente del que sea, mi hijo va a poder estudiar, yo no voy a tener que quedar debiendo nada. Eso se lo hace Dios, y Dios, cuando ponemos la mirada en Él, Él nos cumple. Cuando le somos fieles, sí, somos carne, somos débiles, cometemos errores, pero que esos errores, grandes, pequeños, no nos aparten de Él. Amén, amén, gloria a Dios. La verdad es que, mira, las maravillas, el poder de Dios y las promesas de Dios. De hecho, tú que me escuchas en esta preciosa mañana y tienes esos proyectos, quieres estudiar, quieres avanzar y de pronto no tienes los recursos, colócalo en manos de papá. Colócalo, que él hará lo que tenga que hacer para que puedas ejercer los propósitos o las metas que te propongas. Yo, mediante mi amada esposa, va a estudiar también y va para la universidad. Mi hijo Andrew, del cual estás hablando, Gisela, glorifico a Dios por la vida de mi hijo Andrew, porque estuve ese día en ese servicio y vi cómo Dios lo usó. Además, me quebranté bastante porque se mete de una manera con el Señor y se deja usar, que es lo más lindo, cuando uno deja que sea el Espíritu Santo el que fluya, el que hable, el que ministre. También se graduó este año y también va a estudiar en la universidad. Entonces ya van a ser 2 universidades que entran este año. Y recursos, como tú lo dijiste ahorita, él es el dueño del oro y de la plata. Y este servidor también va a estudiar. Entonces, tenemos que... Estudiantes en casa. O sea, esto es sobrenatural. Porque si yo veo la realidad, ¿cómo? Por los recursos. Pero yo le creo a papá. Yo confío en Él y Él hará. Porque si hay algo que admiro de mi esposa es cuando se propone algo y se propone lo consigue. Y eso lo lleva Andrews, que cuando se propone algo lo logra. Y yo también, cuando me he propuesto algo, a veces nos limitamos porque vemos la realidad, vemos la naturalidad. Ejemplo,
sé que este año, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor nos va a trasladar a otro lugar, un lugar que el Señor nos prometió, y es en su tiempo, y declaro y profetizo que es este año. Pero ¿cómo? Porque no tengo humanamente el dinero para podernos trasladar del lugar donde estamos, pero estamos estrechos, estamos incómodos, y Él hizo una promesa hace mucho tiempo, y como Él es perfecto, entonces vivo en lo sobrenatural, porque no tengo los recursos, pero Él sí los tiene. Amén. ¿De qué manera? No sé, pero sé que ese testimonio se va a dar nuevamente acá en Bellavista Estéreo. Amén, amén. La clave de todo esto en Cristo Jesús es creer. Amén. Cuando le creemos al Señor y no dudamos, no importando el tiempo que se tarde, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y hay momentos donde Él nos procesa en ese tiempo perfecto para el cumplimiento de su palabra, de sus promesas, amén. Entonces lo más importante es que tú y yo le creamos por encima de cualquier pronóstico, y sobre todo darle la gloria a Dios si lo permite y también si no lo permite, porque a veces estamos preparados, o todo el tiempo creemos estar preparados para el sí, y la pregunta es, ¿y si Dios te dice que no? ¿Cuál es tu reacción? Así es. ¿Cuál es tu actitud frente a los no de Dios? Así es. ¿Verdad? Vemos que aquellos 3 jóvenes que iban a ser echados en el horno, ¿verdad? Vemos que hay algo que ellos dicen, y hay una clave, dice, y si no, y si Dios no nos salva, o sea, igual no nos vamos a inclinar, no vamos a adorar, o sea, eso es algo bien bonito, porque tú tienes que estar preparado para eso, no, porque en Cristo Jesús todo tiene su tiempo, y la bendición de Dios no añade ni tristeza ni angustia, y eso es algo que he puesto en práctica en mi vida, y es que lo que no me da paz no viene de Dios. Amén. Amén. Esperar muchas veces no es fácil. Yo creo que a nadie le gusta esperar, pero yo llevo más de 15 años esperando esa promesa que dice mi esposo. Pero Dios sabe en qué momento lo va a hacer. Quizás está preparando ciertos espacios para nosotros podernos promover. Quizás estuvo preparando a mis hijos en la humildad. Quizás estuvo preparando a mis hijos precisamente en el espíritu, porque si no, mi hijo Andrew hoy en día no le sirviera a Dios con la misma manera que lo hace hoy en día, y es con esa humildad, con entender de que todo se lo debemos a Dios. Yo quiero glorificar el nombre del Señor en esta hora. La hermanita Doralba Aelo comenta que un testimonio poderoso, dice, Dios es grande y maravilloso, porque el 31 empezamos a correr con mi nieto, estaba muy grave y necesitó una transfusión de sangre el 1 de enero. Dice que en el medio del desespero, de la angustia, ella oraba, clamaba, y hoy en día, para la gloria del Señor, su nieto está nuevamente en casa, sano y bendecido. Gloria amén. a Dios. Entonces Bendito bendigo a las personas que están en sintonía, que están comentando, que están haciendo parte de este espacio poderoso. Amén. El tiempo ya se va a acabar. Este es el momento que me da como guayabo, porque se pone bueno. Para finalizar, Gisela, recuerdo que el pastor Víctor Pachón, si está en sintonía, un saludo, un abrazo, lo queremos mucho. Fue el instrumento que Dios usó hace más de 15 años, ¿verdad? Fue el instrumento, y Dios usa quien quiere, como quiere, y de la manera que uno menos espera. Llega un cachaco, rolo, de repente, que no lo conocíamos, y lo usa para darle esa palabra a mi esposa. Por eso sé que viene de parte de Dios, y sé que es en el sí, en el amén. Han pasado los años, pero de que se cumple, porque ¿qué iba a saber un cachaco rolo? Los pensamientos de mi esposa, los sueños de mi esposa. Y a él usó Dios para decirle, esto que estás soñando, esto te lo voy a conceder. Y lo acaba de decir mi amada, es en el tiempo de Dios. Por eso, y yo lo veo cerca, es creer las maravillas de Dios. Dios es sobrenatural, y tú y yo tenemos que caminar en lo sobrenatural. Amén, sí, y Él no deja a sus hijos en vergüenza. Él respalda porque
muchos quisieron hacerme ver como la mentirosa, como la del problema, pero él peleó por ti. Él está peleando por mí, aún él no ha terminado de pelear por mí, pero ya él me dijo que la victoria estaba segura y yo le creo, aunque yo todavía no estoy viendo nada, yo sé que el Señor a mí no me va a dejar en vergüenza como hasta ahora lo ha hecho. Amén. Y que él va a pelear por mí, y que bueno, el Señor permite todas las cosas, y ojalá esas personas, así como yo en estos momentos estoy buscando más de la presencia de él, esas personas también puedan arrepentirse de sus malas acciones y puedan poner su mirada en él, que Así todo este proceso pues le sirva, y le doy las gracias a Dios porque aún todavía finalizando el año tuve esas situaciones tremendas que el enemigo estaba ahí y mi fe había menguado, pero Dios cuando permite esto que pasa 12 y 5 y comienza ese daño a pasar, yo dije, mire, feliz año, después de haber puesto a mis hermanos, a mis hijos, a mi vecina que es una persona que quiero mucho, que aprecio, la invito a que oremos ahí el 31 faltando, a recibir y a poner las peticiones de nosotros para este 2024. El Señor enseguida quería que, pues, porque mi hermana apenas está comenzando a asistir, mi hermano no, él es muy católico, él es muy todo, pero entonces es algo que de pronto nos hace dudar, y esto que nos puso a orar y mira, las cosas fueron peores y todo, y de pronto en otro momento, a pesar de que estaba un poco estresada porque dinero, comenzando el año de vacaciones, era un gasto grande que uno no esperaba. Exacto. Y que ya uno va con esa mirada de que esto va a ser diferente, pero bueno, así como le decía antes de comenzar el programa, mi hermano Eri, así como estaba el daño tremendo, así serán las bendiciones tremendas de parte de Dios, y lo quiero ver por ese lado, porque yo sé que es un Dios donde este año Dios va a cumplir muchas promesas. El 2023 fue muy duro, fue muy difícil, pasaron muchas cosas estos años anteriores, pero Dios ha dicho que Él va a cumplir a su debido tiempo. Lo que pasa es que la gente se está enfriando. El 31 vi mucha gente o sea, cristianos, cómo se dejaron apartar del propósito de Dios y de volverse al mundo por contaminarse de malas amistades. Hasta en el medio de este proceso Dios permitió muchas cosas para limpiar mi entorno, para ir limpiando, y estoy entendiendo que Dios todo lo permitió es para irme encarrilando a lo que Él de verdad quiere conmigo, porque yo no dejaba, yo estaba ahí y cualquier cosa me desestabilizaba, pero son necesarios, y para que aprenda, para que me fortalezca, para que pueda tener autoridad cuando yo vaya a llevar un mensaje a alguien, cuando yo vaya a hablarle de alguien y te diga a través de mi testimonio, esa persona pueda conocer ese Dios vivo, ese Dios fuerte, el que cambia todo, al que reconstruye hogares, aunque mi hogar no fue reconstruido, pero era un propósito también de Él, porque mire que cuando las cosas no vienen de Él, no dan, como decía mi hermanita acá, no dan paz, no dan, lo de Dios no da tristeza, no añade lágrimas, no añade nada, todo es gozo. Y pues no estaba ahí, fue una decisión que yo tomé, lo único que no me arrepiento es de las 2 bendiciones que me dio, porque son tremendas bendiciones. Sí. Donde el nombre dijo que no iba a tener hijos, Dios me dio 2 tremendo, y que sé que están dentro de su promesa, sí, porque yo tengo un profeta y un evangelista. Amén, amén, gloria a Dios. Y aunque todavía no los estoy viendo a su debido tiempo, el Señor cumplirá esa palabra, y yo veré que mis ojos no se van a cerrar hasta que yo no vea que mis hijos, la palabra de Dios se cumple en mis hijos, la promesa. Amén, y pues le damos la gloria a Dios, bendigo sus vidas, que Dios bendigo este espacio, que sea el Señor siempre respaldando aquí y supliendo para que este espacio siga funcionando, un espacio de bendición, y pues le doy gracias a Dios por estar aquí, de verdad. Amén, gloria a Dios. Gracias, Gisela, por aceptar esta invitación de parte del cielo. De verdad que hoy podemos decir con toda autoridad, sigues de pie de la mano del Señor. Amén. Glorificamos al Señor en tu vida. Tienes un potencial muy fuerte, muy grande en Cristo Jesús, y vas a levantar a muchas mujeres de todo lo que puedan estar viviendo, porque para eso son los procesos. Amén. Para levantar. Amén. Vamos a estar saludando, amor, en esta mañana a la audiencia. Amén, gloria a Dios. Bueno, un saludo a todos los que están en sintonía, al hermano Luis Evelio, que siempre está en sintonía, un abrazo,
bien fuerte, cielos abiertos, un feliz año nuevo para toda esta hermosa congregación, la iglesia Monte de Jericín. Un saludo para todos los hermanitos, hermanitas, líderes, ministros, banderas de victoria. Saludo para banderas de Victoria Ferry, banderas de Victoria 7 de abril y banderas de Victoria Ferry y Moras, banderas de Victoria Lotero, que es como se está extendiendo la iglesia de Jesucristo. Un saludo a todas las iglesias cristianas donde pueda llegar esta sintonía. Tabernáculo del Espíritu Santo, al pastor Jorge de la Cruz, un varón que también tiene mucho testimonio, que pronto estará acá en el nombre poderoso de Jesús, si así Él lo permite, testificando y glorificando el nombre de Dios. Hoy se encuentra Tabernáculo en todos los años, cada comienzo de año hacen una semana de ayunos poderosos. De verdad que me gozo. Saludo a todos los hermanos. Cielos abiertos. Dentro de 8 días estaremos nuevamente acá con un nuevo testimonio, con un nuevo espacio, testificando la gloria, el poder de Dios. Bendigo tu vida, Gisela. Gracias por la invitación, gracias por aceptarla, gracias por estar aquí y gracias por glorificar a Dios. Esto es lo que Dios quiere, que toda la gloria es de Él y que Él sea glorificado. ¿Para qué? Para sanidad, para libertad, porque sé que estos testimonios son para vida, y vida aquel que se encuentra en cautiverio, aquel que se encuentra quebrantado en salud, aquel que se encuentra en un callejón sin salida, que no sabe qué hacer, que como el adversario trabaja para que tomen decisiones trágicas, fatales, para quitar la vida. Ese es el propósito del adversario. Pero aquí estamos nosotros como ministros, instrumentos de Dios, para que crean en el Dios que da vida y vida en abundancia, que de lo imposible Él lo hace posible. Todo tiene solución en Cristo Jesús. Por eso este programa se llama Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, se encuentran en sintonía. Bendiciones para Alejandra Gómez, para Edgardo Jiménez, para John Junior Gómez, para Elvira Ortega Molina, para Teresa Restrepo, para Norelis Cantillo, para el pastor Black Pesotti, gloria a Dios, abrazos celestial, para Carolina Roja desde Bogotá, para mi hermanita Nora Ortega, para Caterine Peñaranda, Álvaro López, Ana Elis Hurtado, desde Palmar, desde Candelaria, gloria a Dios, un abrazo, gracias por estar en sintonía, seguimos en sintonía. Amén, amén, bendiciones para Natalia Duarte, Dios te bendiga grandemente. Efraín Molina, bendiciones de lo alto. Obeidis Ortega, bendiciones Obeidis, Dios te bendiga grande y poderosamente. Cielo Villa, bendiciones de lo alto. Rodolfo Consuegra, cielos abiertos. Javier Ruiz, la pastora Davis Rocío Palomino, nuestra pastora de 7 de abril. Gloria a Dios. Dios la bendiga, sé que el Señor está haciendo una obra grande y poderosa en su vida y sanidad. Darlis María Camacho, Dios te bendiga grandemente. Génesis López, bendiciones. Judy Jiménez, Dios te bendiga, mi reina. José Carrillo, bendiciones de lo alto. Lucero de Lima, mi cuñada, Dios te bendiga grandemente. Lisset Barrios, es mi hermana. Lisset, bendiciones de lo alto. Bendiciones, Lisset. Damaris Peñaranda, bendiciones de lo alto. El pastor Luis Evelio Guzmán, gloria a Dios, de la iglesia Monte de gloria al Señor. Algún día nos lo aprendemos, pastor, tranquilo. Mi cuñada Rocío Torregrosa, Dios te bendiga grandemente, Manita mujer bella, valiente y esforzada. Doralba Ealo, Dios te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia. Bendición a tu nieto. Elkin José Núñez, bendiciones de lo alto. Neida Núñez, Carolina Zuluaga, bendiciones. Armando Cantillo, Dios te bendiga grande y poderosamente. David Yalison, Rueda Villa, bendiciones de lo alto. Marco Tulio Fuentes, bendiciones. Carlos Benavides, Isabel Colón, Dios me los bendiga